La ciencia al plato. Luis Alberto Panizzolo, buen sábado, bienvenido. Buen sábado también, Laura. Muchas gracias. Continuamos con el chocolate, porque nos quedamos con un montón de interrogantes. Nos quedó clarísimo cómo ha llevado todo un desarrollo lograr estas tabletas de chocolate, que el chocolate se funda en nuestra boca, pero no se funda en nuestra mano. Pero queremos saber, por ejemplo, algo de lo que nos decías vos también en esta primera entrega del chocolate, cómo mezclar, por ejemplo, manteca de cacao con azúcar. Por ejemplo. Eso eran algunas de las preguntas que habían quedado, así que va a ser nuestro disparador para poder seguir hablando del chocolate. A seguir dando noticias sobre el chocolate, así después nos dicen chocolate por la noticia. Eso mismo, no lo podría haber dicho de otra manera. Muy bien. La cuestión entonces es cómo mezclar azúcar sacarosa con la manteca de cacao. Y a veces en principio parece fácil, pero si uno se fija con atención, la sacarosa se disuelve en agua. Eso sería chocolate por la noticia, porque todo el mundo sabe que la sacarosa se disuelve en agua. Sí. ¿No? Claro. Pero como es afín al agua, no es afín a las grasas. Claro. Porque lo que sabemos es que el agua y el aceite y el agua y las grasas no se llevan, no son afines, no se pueden mezclar. Entonces, ¿cómo mezclar algo que la sacarosa, que es afín al agua, con algo a lo cual no sería afín? O sea, lo que podemos decir es, si algo es afín al agua es hidrófilo, si no es afín al agua es hidrófobo, o sea que le tiene repulsión al agua. O es lipófilo o lipófobo. Lípidos son todas las sustancias que no son afines al agua, entre ellas las grasas y el aceite. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y aquí lo que tenemos que recurrir es a algunas sustancias que tienen los dos comportamientos, es decir, que son tanto afines al agua como afines al aceite. Serían como intermediarios, como hay tensión entre el agua y el aceite, o el agua y las grasas, hay sustancias que son mediadoras. Ahí está. Vendrían a ser las sustancias diplomáticas del universo químico. Ahí está. Es eso. El gustillo de las sustancias. Podemos plantearlo así. Lo que pasa es que en su estructura hay una zona que es hidrófila y otra zona de la misma molécula que es hidrófoba. Tridimensionalmente, en el espacio, se orientan de manera que la parte hidrófila esté con el agua o con lo que es afín al agua, y la parte que es hidrófoba que se orienta hacia lo que es el aceite o la grasa en este caso. Y entonces tendríamos un cristal de sacarosa rodeado, completamente rodeado de esas moléculas. Me podría quedar algo similar a una esfera, lo podríamos ver así. Me queda como una esfera. En la superficie externa está la zona hidrófoba, la que se lleva bien con la manteca de cacao. Y la esfera interna, la superficie interna de esa esfera, es la parte hidrófila que se lleva bien con la sacarosa. Y de esa manera entonces se pueden mezclar con cierta estabilidad sacarosa con la grasa. ¿Y cuál es una de estas sustancias? Por ejemplo, la lecitina. La lecitina es una sustancia... claro, lo vemos en los componentes. Claro. Si uno lee la lista de... Muy bien, Laura. Tú sos de las consumidoras que se leen, que está muy bien, o sea, que leen el rotulado. Es cierto, sí. Sí. Y no es dañina. No, por ejemplo, la lecitina la encontramos en la yema de huevo. Alimentos, si quiero digo estas palabras raras que me encantan a mí. A ver. Fosfolípido. La lecitina es un fosfolípido y que se encuentra en las membranas celulares. Y ahí entonces lo que hace es ayudarnos a unir esta mezcla. Claro. ¿Cómo lo hacen los cocineros? Tendría que averiguarlo. ¿Cómo o sea, se utilizan? puede conseguir lecitina, ¿Sí? Lecitina para uso doméstico, pero a nivel industrial sí, sé que lo utiliza. Pero Sí. ese es la explicación de por qué puedo mezclar dos sustancias que en principio no serían afines. Qué bueno, porque así podemos disfrutar de lo que disfrutamos. Ahí está. Estamos hablando de la tableta, de la barrita, pero también utilizamos el chocolate de otras maneras. Sí. Como por ejemplo para hacer un baño de una torta Ahí de está. chocolate. Para mí debe ser de las primeras, los recuerdos que Claro. tengo, que es una torta de cumpleaños con baño de chocolate. Ahí está. Sin las pelotitas esas que le ponían que nos rompían todos los dientes. Sí, a mí Solo no, el chocolate. no era muy afín a esas pelotitas, no era que No, me yo creo que gustaban ningún mucho. niño. No. Pero nos quedamos con la torta. Claro. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí
lo que tendríamos es dos cosas. Quienes fueran a hacer la torta, por ejemplo, mi abuela, mi madrina, que era la que me hacían las tortas, tendrían que ser unas maestras chocolateras, y entonces eso es bastante... Para encontrar el punto ese 5. Claro, si le quedaba de las 4 para abajo, la torta esa iba a chorrear, iba a tener todo ese chocolate fluido, iba a ser complicado. Y si no, la otra era que le iba a quedar como muy duro. Entonces, para eso lo que hay son sucedáneos de la manteca de cacao, o sea que los puedo sustituir. Cuando fabrico ese chocolate que se va a usar para recubrir, en vez de utilizar manteca de cacao totalmente, se utilizan otras grasas. El símil chocolate. Ese sería un símil chocolate, porque después podríamos discutir si eso es estrictamente chocolate o no. O no, claro. Pero eso es arbitrario, eso ya depende de los reglamentos. Los reglamentos establecen hasta tal proporción de manteca de cacao es chocolate. O si tiene otras grasas, no es un símil chocolate, o como lo quiera definir esa legislación. La cosa es que según ese balance que hagamos en cuanto a la cantidad de manteca de cacao es lo que vamos a lograr, por ejemplo, que nos haga más fácil la vida, ¿no? Porque claro. Es lo que estamos buscando siempre. Se hace, siempre, la industria investiga. No todo el mundo tiene que ser un maestro chocolatero, porque si no estaría decir, tendría que estar siempre una torta de cumpleaños, la que le voy a llevar al jardín de infante, contratar a un maestro chocolatero. No es que yo le quiera sacar trabajo a los maestros chocolateros, pero... No, y además controlar la temperatura a la que se va a encontrar. Claro, y todo. Sí, y tiene ahí cuando mucho de técnica, hasta de arte, se podría decir. Claro, cuando vos decís de menos manteca de cacao, entonces vamos a lograr esto que según los valores puede ser el símil que estamos acostumbrados, y es ese que ya no se derrite en la boca, el simple tacto con la boca. Por las grasas que se utilizan, lo que ocurre es que al utilizar esas grasas, las estructuras posibles son una sola. Entonces, haga lo que haga, cuando funda el chocolate y después lo coloque sobre la torta y se enfríe, no tengo problema si me quedó la 5, la 6, la 1. Me va a quedar la única. Y entonces me va a quedar siempre igual. No tengo que desesperarme, decir, esta torta me quedó mal. Entonces, ¿qué? Otra. No, y ahí nuevamente vamos a la importancia de todo esto, que es cómo se van buscando los mecanismos para lograr lo que es tan común, que uno después va al supermercado y encuentra y lo tiene al alcance de la mano, ¿no? Que ahora hasta se venden en sachets, que uno puede hacer la cobertura rápidamente y eso es lo que se logra a través de todo esto, a través de los químicos, de la investigación que ustedes también hacen para hacernos la vida más fácil. Sí, aunque yo creo que ya el chocolate de cobertura ya se venía utilizando antes de los 60, que es cuando se descubrió todo esto. O sea, creo que se sabía que esas grasas, al utilizarlas sustituyendo la manteca de cacao, lo que se obtenía era otro chocolate que tenía otro comportamiento frente a la fusión. Y si volvemos al chocolate y hablábamos, otra de las preguntas que nos habían quedado también como interrogante era el chocolate cuando se empieza, le queda como una capita media blanca. Porque no es blanca, pero le queda Son así, como motitas blancas. Sí, así está. Queda un poco de impresión. Sí, y a muchos les parece que ahí hubo crecimiento de hongos. Sí. Sí, hay muchos que le dan esa impresión, pero no son hongos. No es. No, porque además sería muy difícil que un hongo o un microorganismo creciera en el chocolate. Porque casi no hay agua en el chocolate, o no hay agua. Y sin agua los seres vivos no se desarrollan. Entonces, de ese punto de vista, el chocolate es un alimento muy seguro. Entonces, no son hongos. ¿Qué es? Es manteca de cacao. ¿Y qué le pasa? La cuestión es esta. Es que las sustancias químicas en sus estructuras pueden ir cambiando. Lo único permanente son los cambios. Ahí dije algo filosófico. Es así. Y entonces, ahí lo que tendríamos es que la manteca de cacao a una determinada temperatura se puede fundir. Vamos a suponer que es un día de mucho calor y se empezó a fundir. Y hay una gran proporción de líquido. Y ese líquido va a migrar. ¿Y hacia dónde migra? Hacia la superficie del chocolate. Y luego se enfría, pero cuando se enfría, una de esas se puede estar enfriando en la estructura número 6. Y esas son las motitas blancas que se ven. Es manteca de cacao, cristales de manteca de cacao en la superficie. Entonces... cambió su estructura, pero no... Claro, o sea, se fundió,
migró, Sí. y además puede haberse convertido en 6 o pudo haberse convertido también en la estructura número 5. Pero hay una gran cantidad de cristales de manteca de cacao en la superficie. Claro. Y eso es lo que le da ese aspecto blanquecino. ¿Vio? No tire la barra, que la ve con blanquito. Pero hay soluciones, sí. Pero muchas veces la gente cuando se le funde es que Sí. la pone en la heladera. Y Sí. al ponerlo en la heladera, después como eso es muy rápido, lo que va a obtener es la estructura número 6. Claro. Entonces va a ser algo más duro, algo que no le va a fundir también en la boca, y entonces es chocolate, pero no es el por el que pagó. Exacto. Sí debería ponerlo en la heladera, en refrigeración, Antes. Perfecto. Entonces, uno lo que haría es, si uno quiere conservar el chocolate, yo no lo hago así, Bueno. es lo que yo digo, pero es conservarlo en la heladera y antes de consumirlo, sacarlo para después consumirlo a la temperatura que uno más le gusta. Perfecto. Pero de ese modo evitaría que el chocolate tendría ese aspecto blanquecino. Además, eso ocurre por los meses. Eso es para los que no son tan golosos. Claro. Esos son para los que compran el chocolate y lo guardan. Claro. Sí, sí. Por O ejemplo, fue alguien de viaje, le tráeme a Ana, 44 tabletas. A Ana eso nunca le sucede. ¿No? Y vamos a dejar esto por acá porque esto, la verdad que el chocolate vamos a tener que hacer mucho más programas porque cada vez van más apareciendo noticias para este chocolate. Tal cual, van apareciendo más detalles. ¿Para quién va esta columna, Pani? Quizás para mis 3 mejores proyectos, Francisco, Emilia y Marcos, a quienes le he hecho 2 grandes regalos. Uno, la vida, y el otro, la libertad de vivirla. Son los pequeños Pani. Los pequeños panis. A los otros 2 le llaman pani también. Ah, me imagino. Un beso a grande. Emilia no, a ella no le dicen ni pani ni Zafó, pana. zafó. Sí. Les mandamos un beso desde aquí también a todos y por hoy nos despedimos, pero esto seguirá con mucho más chocolate el sábado que viene. Los contenidos de A Ciencia Cierta los podés escuchar en vivo y on demand en www.sarandí690.com.uy.